Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión con nosotros el licenciado Raúl Corleto. Bienvenido. Muchas gracias. Es un honor y privilegio estar aquí con ustedes. Demos inicio a nuestro programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Y gracias a ustedes por sintonizarnos y compartir este tiempo tan precioso, edificando nuestras vidas. Y en esta ocasión vamos a escuchar el testimonio del licenciado Raúl Corleto. Y él nos va a contar qué ha hecho Dios en su vida. Y en primer lugar, le preguntaremos cómo fue que él pasó la niñez, pero con el conocimiento de Dios. Amén. Pues la verdad es que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Desde antes que naciera, inclusive, mi madre rompió la fuente y pasó 3 días sin el líquido amniótico y ella no sabía que como era primerizo, ¿verdad? Y bueno, desde ahí el Señor me estaba guardando. De pequeño, al año, me solté en una ola en el mar y me perdí. El mar me comió, pero él solo me regresó a una orilla y yo estaba de un año. Desde pequeño el Señor me ha guardado tantas veces y yo digo, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y en mi caso yo lo he podido ver y se lo agradezco, ¿verdad? Pues, no sé, más adelante, parte de ese plan fue que mi padre pues nos llevó a los caminos del Señor. Cuando yo tenía 7 años ya él nos llevó a toda la familia. Llegó un día bien contento porque alguien lo había invitado a una iglesia y la importancia de que invitemos gente a la iglesia. Uno no sabe lo que está alcanzando no solamente al que invita, sino que a la familia de él. En este caso así fue. Y yo no sé quién fue esa persona que invitó a mi papá, pero le doy gracias a Dios porque ese hombre o esa persona tuvo ese valor y tuvo esa diligencia de trabajar para el Señor invitando a este hombre, que en este caso era mi padre, porque gracias a eso es que nosotros nos enrutamos en la línea del Evangelio, ¿verdad? A los 7 años, yo tenía 7 años. Y también es admirable la actitud de su papá, que no fue él solo. Ah, no. Que él pensó en llevar a toda la familia. Así es. Porque en realidad es tan importante que la familia nos apoyemos en este sentido de si hay un miembro en el hogar que busca a Dios, es bendición para toda la familia. Amén. Porque el padre es el líder, es la cabeza del hogar, y qué tan trascendental es esa decisión de que el hombre, siendo líder del hogar, tome a su familia y la encamine por el conocimiento de Dios. Y cómo es que usted experimentó la gracia de Dios siendo tan niño, porque tal vez alguien en la teleaudiencia diga, bueno, ¿qué pecado va a tener un niño si de los niños es el reino de los cielos? ¿Cuál fue su experiencia, si recuerda? Sí, recuerdo que la iglesia en la que nosotros asistíamos estaba comenzando el tabernáculo bíblico y era un pequeño local. Creo que solo cabían ahí unas 50, 60 personas, pero la escuela dominical para niños era en los pasillos. Entonces sí recuerdo yo que en uno de los pasillos, pues, tuve de compañero a hermano David Cabezas ahí de 7 años, yo tenía 7 años, y en la primera ocasión que llegué a la iglesia, recuerdo que fue la primera ocasión cuando recibí a Cristo. Yo tenía 7 años, pero sí, para mí, no me acuerdo la fecha, no me acuerdo, sé que fue un domingo, pero no me acuerdo el año exactamente, más o menos 7, 8 años.
pero sí para mí fue algo bien bonito. Y ahí comenzó mi primer amor, y un amor bastante intenso. Para ser un niño, yo me enamoré del Señor a los 7 años de una manera increíble. O sea, yo me mandé a hacer, o sea, le pedí a mis padres que me hicieran saco para ir a la iglesia, y yo iba de saco y de corbata, 8 años, 9 años, y no me perdía ningún evento evangelístico. Yo me iba en los buses a ganar almas, y bueno, fue algo bien lindo en realidad. Ese sí fue un primer amor. Lastimosamente, después pues mis padres dejaron de asistir a la iglesia. Aún el amor de niño que yo tenía, ya a los 10 años, que yo seguí yendo solo, seguí yendo con unos vecinos, me llevaban. Pero poco a poco, sí, la verdad de que ya no era lo mismo, ya yo solo, y bueno, sí, dejamos de ir todos a la iglesia. Como a los 12 años, lastimosamente, ya no asistí a la iglesia. Pero, ¿qué fue lo que le despertó en la escuela dominical ese gran amor por Dios? No recuerdo, hermana. Lo único que sí sé es que a mí me gustaba, me atraía. Yo siento que fue un enamoramiento, ya es algo del Espíritu Santo, creo yo, ¿verdad? Que le pone a uno ese sentir, ese deleite. A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba a mí lo que me gustaba era meterme con el Señor. ¿Y qué era lo que tener le gustaba? mi Biblia, y tener mi Biblia propia y leerla. Sí. ¿Qué hacía en la escuela dominical? ¿Qué es lo que le gustaba de escuela dominical? Bueno, las historias, ¿verdad? Uno siempre se pone como protagonista y siempre se pone a pensar de que estos grandes héroes que uno escucha que David, que vamos a decir los reyes, que Sansón, que Noé, que Abraham, y entonces uno se pone a pensar vamos, no sé si de niño uno puede pensar que esto es como una aventura de las que uno puede ver en la televisión, ¿verdad? Pero son reales, y entonces uno dice, ver las caricaturas no es real, ver una aventura en la televisión no es real, pero esto uno ve que hay aventura en la vida cristiana, y tenemos un Dios que nos guarda, y es algo emocionante. En realidad no recuerdo qué es lo que más me gustó, pero creo que me gustó todo, hermana. Sí. Bueno, héroes de la vida real, ¿verdad? Como dijo, no son fábulas, no son cuentos, no son fantasías, sino realidades históricas que plasman lo que los hombres de fe logran alcanzar en la vida, y cómo pueden superar obstáculos, o cómo los superaron. Pero ¿en qué momento fue que usted recibió a Cristo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, como le digo, fue a los 7 años, no recuerdo de qué fue la enseñanza, fue mi primera vez que llegué a la iglesia, pero sí sentí que tenía esa sensibilidad de aceptar la voz de Dios. Y algo bien importante que me gustaría recalcar, si algún padre nos está viendo, es ese versículo de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En mí se ha hecho una realidad. A mí, pues cuando yo recibí la instrucción de la enseñanza bíblica, desde los 7 años hasta los 12, sí, a los 12 dejé de asistir a la iglesia, les soy honesto. Hubo una franja, que yo le llamo una franja gris, de 12 a 18 años, en los cuales me alejé como el hijo pródigo, pero siempre estaba la voz de Dios resonando allá adentro, y aunque yo andaba haciendo cosas incorrectas, nunca me alejé tanto, porque siempre tenía el Señor, ese espíritu redarguyéndolo de cuando uno se hacía las cosas que no estaban correctas. Y luego después regresamos. Bueno, después de ese periodo gris, que fuera de cámaras me dijo que serían como unos 4 o 5 años. Así es. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que usted tuvo interés en regresar a los caminos del Señor? Fíjese que por eso para mí hay un versículo que yo lo tomo como versículo lema para mí, que dice que hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque lo que me hizo a mí y a toda la familia regresar al Señor fue una prueba terrible de una quiebra económica que vivimos en la familia. Mis padres tenían una empresa, una fábrica de ropa y de tela y de serigrafía y todas esas cosas, pero el banco
por mala administración, por problemas de quiebra que había en ese momento de financiera en el país en general, embargó, arrancó las máquinas, ni siquiera las desempernó. Pero eso para mí fue un trauma, porque, un trauma, vamos a decir esa palabra, pero sí fue algo que me hizo recapacitar. Y yo digo, me acordé de todas esas historias que yo había escuchado en la escuela dominical, que cuando Daniel lo echaron en el pozo de los leones, pues él recurrió al Señor y el Señor lo salvó, ¿me entiendes? Y igual nosotros nos acercamos de nuevo al Señor con un corazón afligido. Y lastimosamente tienen que pasar cosas así, pero yo le doy gracias a Dios por cada prueba que ha pasado en mi vida, porque cada una de esas pruebas ha servido para que uno pueda recapacitar y para que pueda uno cimentar más la fe. Una pregunta, me llama la atención, ¿cómo es que el banco pudo ir y arrancar las máquinas, o sea, en esa forma, sin tener cuidado siquiera de... Ajá. Esas son máquinas grandes que se empernan porque por el movimiento que tenían, son máquinas que hacen tela. Y bueno, llegaron con unas grúas de esas bien grandotas, parecen tractores, y solo metieron las cuchillas. Quizás no sabía el conductor que estaban esas cosas, pero la cosa es que las arrancaron. Pero sí, mi papá tuvo que salir del país porque la situación se puso tan difícil, pero como nosotros estábamos confiando en que Dios iba a hacer algo, y ahí fue donde yo traje a memoria todo lo que había escuchado en la escuela dominical, porque era mi bagaje, mi almacén que yo tenía ahí de conocimientos bíblicos, y nos metimos con el Señor nuevamente, y nosotros sabíamos que si nos humillábamos y que si lo buscábamos, Él nos iba a sacar adelante, y así fue. Años después, cuando lo veo para atrás, yo veo cómo el Señor... a mí me pasó como el pueblo de Israel prácticamente en ese entonces, a mi familia, que cada vez que nos alejábamos nos venían situaciones difíciles, pero nos volvemos a acercar y el Señor en su misericordia nos vuelve a poner esa nube y que nos guarda de todos los problemas, y volvimos a resurgir con otra nueva empresa, hermana. Ahí, precisamente gracias a esa quiebra, mi papá se fue a Estados Unidos y me habló por teléfono y me dice, mira, necesito aquí se venden unos productos que se comen en El Salvador, los tamales, y ve si me los podés comprar. Y yo le dije, no, papá, no te los voy a comprar, yo los voy a hacer, y los empecé a hacer, y empezamos a exportar tamales, que es de lo que vivimos ahora. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, y ahí vamos, hermana, ahí vamos. Gracias a Dios, por eso dice la Escritura, y lo puedo ver que se cumple en su vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su tiempo os exaltará. Sí. Y veo eso en su vida. Entonces, significa que ahora Dios es invocado en ese lugar de trabajo. Así es, hermano. Pero fíjese que, no sé cómo estamos con el tiempo, pero voy a tratar de decirlo rápido. Sí, pues, tenemos tiempo. Comenzamos esta empresa de hacer tamales, luego mi padre tuvo que regresar al país, porque ya él había pasado la crisis más grave, y hubo algo que a mí me habían enseñado en la escuela dominical: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, honra. Y cuando mi papá regresó, discutíamos demasiado por el trabajo, porque como yo estaba solo al principio, pero cuando él ya vino, entonces, no, hacerlo así. Quizás eran cosas mejores las que él me estaba sugiriendo, pero en mi juventud y también en mi forma de pensar, que yo ya lo estaba haciendo de otra manera, pues estábamos discutiendo. Nunca le faltaba el respeto, pero con esas discusiones yo entiendo que no lo estaba honrando. Así es que le digo, papá, mira, la Biblia dice que no puedo deshonrarte, no puedo estar discutiendo. Mejor quédate tú solo con el negocio. Éramos socios, ¿verdad? Pero, y yo me voy a retirar. Me retiré 13 años a trabajar a una venta de repuestos. Pero en ese transcurso que me retiré, pasó algo bien difícil. Yo me había endeudado. Bueno, ya había pasado por la parte que me casé, me la salté, pero me había endeudado demasiado. Y yo en las noches hacía mis cuentas, porque yo en la universidad me gradué como administrador de empresas, y yo creía que podía administrar finanzas, ¿verdad? Y yo administraba mi propio balance personal, y yo hacía mi flujo de lo que me ingresaba y lo que me salía, y todos los meses iba peor la cosa. Pero ¿qué había sucedido? Otra vez había dejado de ir a la iglesia.
había dejado de buscar al Señor, había dejado de orar, había dejado de leer la Biblia, y yo me había dedicado al trabajo, me había dedicado a lo material nada más, y se me había olvidado por un momento quién es el que nos había sacado, que nos había dado tanta bendición. Y una noche, ya cansado de que mes con mes yo veía que mi endeudamiento cada vez era más grande, y eso que trabajando, y me ponía a pensar, ¿y qué pasa si me quitan el trabajo? Entonces el Señor me habló y sí, no fue una voz audible, pero fue algo en mi corazón que el Señor me dijo: dame tus diezmos y de aquí, antes que acabe este año, yo te bendigo. Y eso es importante lo que está diciendo, porque muchas personas cuestionan acerca de que Dios no puede hablarnos. Como usted dijo, no escuchó una voz audible, pero ¿cómo podemos discernir si es realmente la voz de Dios plasmada en nuestro pensamiento? Fíjese que cuando uno ora, el Señor le da esa seguridad a uno, porque yo hasta le pregunté, Señor, le digo, pero ¿cómo me estás pidiendo? Yo empecé a hablar, casi que a tener un diálogo, Señor, ¿cómo me estás pidiendo diezmo? Si tú sabes que yo ahorita estoy bien mal económicamente, entonces, voy a estar peor. Y me lo repitió, dame tus diezmos y antes que acabe este año, yo te voy a bendecir. Y hermana, esto fue vamos a decir, en un agosto, en un septiembre, antes que acabó ese año, el Señor me libró de todas mis tarjetas de crédito, milagrosamente. Fue un milagro, porque no fue un familiar que me dio dinero, no fue la lotería, fue un milagro increíble, que no tengo, otra ocasión tal vez le explico más, pero fue un milagro que vino se oye raro, pero vino de Wall Street, de la Bolsa de Valores, de allá vino ese milagro. Y no solo eso, todavía di la prima de la casa donde actualmente vivo con ese milagro. Y eso fue en menos de 4 meses. Y yo había pasado, vamos a decir, quizás 1 año, año y medio, cada vez endeudándome más. Y bueno, ahí el Señor me demostró una vez más que cuando uno se acerca a Él, la misericordia de Dios siempre está disponible. Lo importante es que entendamos que solos no vamos a poder, que necesitamos de Dios. Él siempre está ahí pendiente de sus hijos. Él está ahí, y tanto que encontramos en las Sagradas Escrituras, en Malaquías, sí, una promesa respecto a ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Y dice, probadme en esto, que yo os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué le diría a aquellas personas que tienen duda, aquellos cristianos que tienen duda respecto a dar los diezmos y dicen, no, esto no es para nuestros tiempos? Yo tenía esa duda también, y fue lo que le pregunté al Señor. Y la verdad de que la palabra de Dios es para siempre. El mundo entero va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y si hay algo más cierto que la palabra de Dios no existe. Confiemos en la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y tiene poder, y a veces uno la minimiza pensando que solo son, que ya pasó de moda o que solo es para otras personas, pero es para cada uno de los que la hacemos nuestra. Y en ese momento yo hice mía esa promesa y el Señor me la cumplió. Yo eso le diría a cualquiera que esté ahorita pasando por una situación difícil: comience arreglando su situación difícil financiera, dando sus diezmos. No le robe al Señor, porque eso es un robo. Y acarreamos con eso, la palabra correcta es decir maldición. Pero cuando empezamos a cumplir con el Señor, y si usted está pasando por una situación difícil, es más fácil dar los diezmos porque está ganando poco, no le alcanza. Entonces, pero el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Me gustaría saber qué hizo el licenciado Corleto para transferir el conocimiento de la palabra de Dios y esa convicción con la que vive a sus hijas. Bueno, aparecen mis hijas, ¿verdad? Y no quiero dejar de darle la gloria a Dios por el milagro de mi hija, de mis 2 hijas, pero de mi hija mayor cuando nació. Unos 15 días antes de que ella naciera, el doctor nos llamó y nos dice que mi hija venía con cálculos en los riñones, con piedras. Eso no eran cálculos, eso era totalmente lleno de piedras los riñones. Y que se veía a través de la ultra que le decía a mi esposa. Y nosotros
el Señor nos puso a orar por esta niña 15 días antes de una manera más exagerada, porque repitieron los exámenes y se miraba que la niña venía, pero mal, había que operarla al nomás nacer. Y eso pasó. El doctor en algún momento me dijo a mí, mira, me dijo, este no es problema mío, yo solo soy el ginecólogo, yo me voy a preocupar por tu esposa, por tu hija se va a preocupar el pediatra, pero porque él sabía por qué me lo estaba diciendo, porque mi hija venía bien mal. Luego nació mi hija y yo entré al parto, y cuando el doctor se estaba lavando las manos, me dice, no sé qué pasó, pero esperábamos una niña Down y no te habíamos dicho. Pero y una niña Down también le trae amor a la familia. No estoy diciendo nada de lo contrario, pero lo que estoy diciendo es que el Señor nos puso a orar 15 días antes y de una manera de hincados con mi esposa y ella con la gran panza, pero nosotros pidiéndole por esa niña, y el Señor pues nos permitió una niña hasta cierto punto, podemos decir sana, pero le hicieron nuevamente los exámenes en sus riñones. Y la sorpresa fue que la vejiga de ella se le había agrandado al doble o un poco más de lo normal, porque estaba tapada, porque una de esas piedras se había movido. Y apareció lo que reflejaba la primera ultra, que ella venía totalmente llena de piedras. Eso fue un día de nacida. Y llega el especialista y me dice, la tengo que operar mañana. Y yo le digo, ¿cómo la va a operar si tiene un día? Le digo yo. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice, he operado más pequeños. Y yo casi que me da algo, porque le digo, ¿cómo más pequeño de un día no puede ver? Le digo yo. Y me dice él, no, que han nacido de 7 meses, me dice. Ah, ok, le entiendo. Pero con mi esposa, aquí viene el milagro. Empezamos a llorar. Ella con una cesárea, me acuerdo que se levantó de la cama, hincados, llorando, clamando al Señor nuevamente. Y al siguiente día que teníamos que hacer el examen para ver de dónde tenían que operar a mi hija, si era a la salida del riñón, en medio o a la entrada de la vejiga, porque él tenía que saber por dónde iba a buscar la operación, todo había desaparecido. Un milagro de eso que yo he vivido y que nadie me puede decir, ¿verdad? Es un milagro de un día para otro, el Señor arregló, cambió esos riñones. Y yo no vamos a decir incredulidad, porque yo estaba agradecidísimo con el Señor, pero en mi forma de pensar, yo dije, a mi hija yo le voy a dar agua de coco, para que los riñones nunca le vayan a fallar en su vida, porque según yo, pero cuando Dios hace algo, lo hace tan perfecto, que los riñones, bueno, la quedé llevando controles, nunca más hubo necesidad. El doctor nos dijo al final, ya no me la traigan más controles, esta niña nunca va a padecer de esto, está re bien. Y el Señor a veces le hace a uno algunas gracias que le hacen reír a uno. A ver, a mi hija no le gusta el agua de coco, pero no la puede ni sentir. Y yo digo, pues como quien dice, mira, es que vos no la vas a mantener sana. Aquí el que la mantengo sana soy yo. Entonces ese fue un milagro. Y luego después de ese milagro, o sea, ¿cómo no le íbamos a enseñar a mi hija a tener el temor de Dios? Y empezamos todas las noches, siempre de pequeña, mi esposa y yo les hemos leído la Biblia, hemos orado juntos, en las mañanas también. Muchas gracias. Sé que usted es un hombre de oración, lo vemos en su testimonio. Cuéntenos, ¿cómo nació su grupo de oración? El grupo de oración fue una cosa también bien curiosa. Me recuerdo que vino Franklin Graham, no me acuerdo el año, con el año estoy fallando un poco, pero sí sé que fue hace 18 o 19 años. Vino el evangelista Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, a dar una campaña aquí en El Salvador, a donde él había contratado los canales 2, 4 y 6, que en ese momento eran los canales que más se miraban, no teníamos mucho cable, y la iglesia, Josué, participó, apoyó esa campaña y preparó líderes para que abrieran sus hogares y pudieran invitar a los vecinos para que vieran ese programa. Y sí recuerdo que había unos cursos de preparación que duró, no sé si un mes o 3 semanas, pero yo quería venir, de todo corazón quería venir, pero en el trabajo que yo estaba en ese momento, en la venta de repuestos, no pude, es una cosa que me agarró y no pude. Yo tenía tristeza porque no había podido venir, porque yo quería abrir la casa para invitar a los vecinos. Pero un domingo antes estábamos en el culto y pues nuestro pastor dijo,
si usted no pudo venir a las capacitaciones, pero siente el deseo de abrir su casa, ábrala, dijo. Y pues yo dije, este señor me está hablando, o sea, yo soy esa persona. Y yo abrí la casa, me fui donde un vecino y con él me invitamos a otros. Y desde ese entonces para acá está abierto ese grupo de oración y pues ahí adoramos, glorificamos a Dios semana a semana. Y si bien es cierto, muchos hermanos han llegado, se han ido, y a veces me pongo a pensar yo, Señor, se va a acabar este grupo, pero después me pongo a pensar cómo comenzó. Y yo digo, si Señor lo comenzó, Él lo va a mantener. Y han llegado nuevos hermanos, y ese grupo sigue abierto. Y para mí es un gozo poder tener poder servirle al Señor a través del grupo de oración en la casa y poder ayudarle a las personas que llegan con algunas necesidades también, como todos tenemos necesidades siempre, y ahí nos ayudamos unos con otros, oramos unos con otros, nos levantamos los brazos unos con otros, lloramos unos con otros y nos reímos unos con otros y también comemos. Y podemos ver el resultado de una vida de oración, nos conduce a ver milagros, pero también a permanecer firmes en la fe en Dios, en la comunión con el Señor y también realizando el servicio del Señor. Podemos decir entonces que Dios es suficiente para la familia Corleto, porque usted representa a su familia y ya expresó los milagros que han visto. Es completamente cierto, hermana. Dios es suficiente. Y pienso yo de que si estamos con Dios, no importa la situación que estemos viviendo, Dios es suficiente para poder darnos ese gozo y esa paz en medio de la dificultad, porque no es que a Él se le haya escapado de la mano, Él está trabajando algo más grande que nos va a enseñar más adelante. Pero ahorita simplemente démosle gracias a Dios. Si usted está pasando por una situación difícil, dele gracias a Dios y siga confiando en Él, porque Él ahí está y siempre nos oye. Y sí, hermana, Dios es suficiente y lo puedo testificar en mi vida y en la vida de mi familia. Muchas gracias, licenciado Corleto. Y a usted le invitamos a experimentar la gracia y el perdón de Dios. Solamente a través de una oración genuina, pidiéndole al Señor perdón por sus pecados, experimentando ese dolor por ofender a Dios, por negarle tal vez. Pero ahora, cuando ya podemos nosotros reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario, que es eficaz para nuestras vidas, podemos entrar a esa vida, como decía el licenciado Corleto, es una vida de aventura, aventuras con Dios, experimentando el poder, el favor de Dios, pero también la eficacia, la veracidad de su palabra. Deseamos que Dios bendiga su vida y que puedan también experimentar que Dios es suficiente para todo hombre, para toda mujer, para todo joven, para toda familia. Dios es suficiente y Él quiere extender su gracia, sus favores sobre ustedes. Deseamos la bendición, los milagros de Dios para usted. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa. Hemos escuchado a un hombre que como resultado de una vida de oración ha visto milagros y ha vivido en paz en medio de las tormentas. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Dile que venga a tu vida, que sea el Señor de tu vida. Arrepiéntete de todo corazón de tus pecados y cree que Él llevó esos pecados en la cruz del Calvario. Hazlo y vivirás esa vida de paz y de milagros que llevaba y que lleva el licenciado Raúl Corleto. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda,
Escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.